Bienvenidos, soy el profe Walter. Vamos con el tema de funciones, ¿ok? Lo que te voy a pedir es que vayas resolviendo los ejercicios conmigo, le pongas pausa al video para que comprendas bien todos los conceptos, todos los procedimientos y puedas tener un buen aprendizaje. Bueno, pues primero, entendamos el concepto de función. Bueno, pues una función es una regla de correspondencia, ¿ok? Que le asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un elemento de un conjunto B, ¿ok? Entonces nosotros lo vamos a imaginar como una caja, como una máquina. De hecho es muy común que en varios libros de cálculo esto lo manejan como si fuera una máquina de funciones. Y bueno, ¿qué va a hacer la máquina de funciones? Me va a transformar una entrada, la va a convertir y vamos a tener una salida. Ok, va a pasar algo ahí en esa máquina. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la función me va a decir qué debe de pasar, qué es lo que se va a convertir. Bueno, a mí me gusta ponerlo de esta manera como un diagrama por lo que dice la definición. Dice que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo uno, que eso es bien importante. Uno y solo uno. Y solo un elemento del segundo conjunto. Entonces ustedes podrán observar que aparece pues una flecha que es la regla de correspondencia de la función. Y de cada elemento del conjunto A, que está en el lado izquierdo, le corresponde un elemento del conjunto B. Bueno, a este primer conjunto A nosotros le llamamos dominio. Entonces cada elemento del dominio tiene una pequeña imagen y todo ese conjunto de imágenes del dominio se le conoce como rango o también algunos le conocen como recorrido. Rango o recorrido pues van a ser todas esas imágenes que tienen los elementos del dominio. Entonces el primer conjunto dominio, el segundo conjunto rango o recorrido, que va a ser todos los elementos llamados imagen. Y bueno, nosotros tenemos varias formas de poder representar una función. Para podernos ayudar a entender, lo voy a simplificar un poquito. Además del diagrama de máquina y de flecha, bueno, nosotros lo podemos simplificar y podemos entender que una función se podrá expresar de una manera verbal. Ok, en palabras, un enunciado. Por ejemplo, la función que le asigna el doble de un número. De una manera algebraica, pues ya cuando tenemos nosotros una ecuación o una fórmula que nosotros podemos trabajar ahí en la función. También podemos tener una función de una manera visual, con una gráfica. Y podemos tener una función mediante una tabla numérica, una tabla de valores. Eso es muy común, por ejemplo, en las empresas que van graficando ahí las ventas que tienen al día o las ventas mensuales, semanales. Bueno, esto es muy común que lo representemos. 4 maneras de representar una función. Bueno, para que entendamos bien este concepto de función, me gusta poner el siguiente ejemplo, la función de cumpleaños. En el lado izquierdo vamos a poner entonces personas. Va a ser el conjunto A, el conjunto personas, que yo le voy a llamar conjunto A. Y bueno, pues vamos a tener una función que me le va a asignar pues una correspondencia y a un segundo conjunto que le vamos a llamar pues cumpleaños. Este segundo conjunto le voy a llamar con la letra B. Y bueno, lo que nosotros vamos a tener que en este conjunto de personas, yo voy a poner un poquito grande, vamos a tener ahí personas, pues se le va a asignar una fecha de cumpleaños. Por ejemplo, podemos tener nosotros que Ana, su fecha de cumpleaños puede ser el 15 de febrero. Podemos tener nosotros también a Martín, que su fecha de cumpleaños, pues no sé, el 2 de mayo. Podemos tener nosotros también a Luis, con fecha de cumpleaños el 11 de noviembre. Y así podemos seguir teniendo más ejemplos de personas. Algo que debe de quedar bien claro es que cada persona pues va a tener una sola fecha de cumpleaños, es lo más común.
Sin embargo, lo que también puede pasar, y lo voy a escribir en otro color, y si es válido, es que por ejemplo llegue Chonita y pueda cumplir años el mismo día que Luis. También eso puede pasar. Aquí lo que nosotros vamos a buscar es que cada elemento del primer conjunto debe tener solo un elemento del segundo conjunto. Es decir, si nosotros tenemos un elemento del primer conjunto, solamente va a tener una correspondencia. No puede tener dos correspondencias. Si tiene dos correspondencias, no va a ser una función. Necesita tener una y solo una correspondencia, ¿va? Para que podamos decir que es una función. Entonces, aquí tenemos una función de fechas de cumpleaños. Más ejemplos. Bueno, este cumple con el criterio de función. ¿Sale? Si es función. ¿Por qué? Bueno, si es una función. ¿Por qué es una función? Bueno, podemos observar que todos los elementos del primer conjunto, es decir, Antonio tiene una sola correspondencia con un salario de 7,500, Manuel igual, una correspondencia, gana igual que Antonio, Yolanda una correspondencia, Conchita, Jesús, Carla tienen una sola correspondencia, por lo tanto cumple con el criterio de una función. Aquí tenemos otro ejemplo donde pues representa la distancia que se puede recorrer con litros de gasolina pues para un automóvil cuyo rendimiento es de 12 kilómetros por litro. Bueno, nosotros tenemos que podemos representar las funciones mediante una tabla de valores y también mediante una gráfica. La podemos expresar de estas dos maneras. Fíjate, la tabla de valores, bueno, ahí me dice que para 2 litros, bueno, si recorre 12 kilómetros por litro, pues sería 24, para 4, 48, para 6, 72. Aquí, bueno, la distancia sería en kilómetros, aquí faltó, ahí las unidades bien. Y pues bueno, podemos representarlo mediante una tabla. Y esos valores de la tabla, pues nosotros también lo podemos graficar. En esta gráfica tenemos en la parte del eje horizontal, pues serían litros, y en la parte del eje pues vertical, lo que nosotros tendríamos sería la distancia. Ok, ahí tenemos la distancia, que pues serían kilómetros. Y bueno, podemos graficar los puntos. Si te fijas, el primero 2,24, luego el que sigue 4,48, luego 6,72, y así podemos graficar todos los demás. 8,96 y 10 con 120. Bueno, ahí están la gráfica también. Entonces, otra manera de representar una función. Si te fijas, cada uno tiene una sola correspondencia. Y bueno, este de aquí quizá pudiera parecer un poquito más complicado, pero pues bueno, vamos a analizarlo a detalle. Dice, la cantidad de hierro en un fruto depende del tipo de fruto seleccionado. Ahí tenemos la relación de los datos XY. ¿Será una función? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es el diagrama de correspondencia que te había dicho ahorita, algo muy similar. Dice XY, entonces me están preguntando si X es una función con la Y, ¿ok? Es decir, la Y función de X. Bueno, pues vamos a poner un primer conjunto que se va a llamar X y que son fruto, y vamos a ver si existe la correspondencia para que sea una función que me dé como resultado el valor de la Y, que sería miligramos de hierro. Bueno, vamos a analizar si cumple con el concepto de función. Bueno, tenemos en primer momento la cereza. Bueno, la cereza tiene una correspondencia, sí, tiene la correspondencia de 0,5. Luego tenemos la ciruela pasa. También tiene una correspondencia con 3,9. Luego tenemos higo seco, también tiene una sola correspondencia con 4,0. Y tenemos pera, una sola correspondencia con 0,5. Entonces acá arriba con el 0,5, una sola correspondencia. Tenemos lima, 0,4. Y aceituna, su correspondencia 4,0. Pues listo, sí cumple con el criterio de una función. Lo estamos justificando nosotros con el diagrama. Este diagrama se llama sagital.
Dale, diagrama sagital, es un diagrama de flechas, facilito nosotros de poder determinar que sí es una función. Entonces, sí es función. ¿Quién es función? La variable y. Y sí es función de x, ¿ok? Es una función de x. Ahora, ¿qué pasa al revés? Si te fijas, ahora vamos a ver si al revés resulta que es una función. Entonces, en este caso, si ponemos primero la y, que son miligramos de hierro, ¿ok? Miligramos de hierro, vamos a analizar nosotros si cumple con el criterio y me produce una función, que va a ser x. Entonces, vamos a ver ahora si los frutos son función del hierro. Entonces ponemos el primero, 0.5 es para el fruto cereza. Y luego 3.9 sería para el fruto ciruela pasa. Y bueno, aquí mucho cuidado, bueno, aquí hay que poner la línea. Luego después viene 4.0 sería para el higo seco. Y después viene 0.5 nuevamente en la pera. Ya falló porque el 0.5 tiene que salir con otra flecha para la pera. Y ya falló, entonces aquí ya no se cumple. No es función. No es una función. Quiere decir que ¿quién no es función? En este caso, la variable x no es función de la y. Entonces, al revés, no se cumplió con este criterio de función. Para que tengamos mucho cuidado con esto. Bueno, más ejemplos de funciones. Tenemos aquí el ejemplo de una gráfica, la estatura y la edad. Bueno, la estatura generalmente pues es función de la edad. Dependiendo de tu edad, pues te va a dar un valor de estatura recomendada o saludable en los ámbitos del bienestar. Aquí tenemos pues las onzas y cuánto pesaría en dólares. Bueno, puede ser a lo mejor el peso de algún material, de algún, por ejemplo, oro, de plata, cuánto sería pues en dólares de acuerdo a su peso. Lo puede ser peso de azúcar o de algo, pues también es una función. Más ejemplos. El área de un círculo pues está en función de su radio. Pues claro, vamos aumentando el radio, va a cambiar su área y te va a dar un solo valor numérico. El número de bacterias en un cultivo pues en función del tiempo. En un tiempo determinado tenemos un cierto número y va cambiando. El peso de un astronauta es función de su elevación. Bueno, aquí se refiere, por ejemplo, a su elevación de salto. El peso pues cambia de acuerdo con la gravedad. El precio de una mercancía es una función de la demanda de esa mercancía. Pues aquí los economistas establecen los precios mediante la oferta y la demanda. Y bueno, pues aquí están nuevamente repasando las formas que tenemos para representar una función. Tenemos la forma verbal. Recuerden que esa es con palabras y ahí tenemos, por ejemplo, en física es muy común que para convertir Celsius a Fahrenheit multiplicar la temperatura Celsius por 9 quintos y luego sumar 32. Podemos tener también la forma algebraica mediante una fórmula. Aquí tenemos la fórmula del área de un círculo. El área es función del radio y su fórmula es pi por radio al cuadrado. Una forma visual, que son las gráficas. Tenemos, por ejemplo, la gráfica de la aceleración vertical de un terremoto. Y bueno, y tenemos la forma numérica mediante una tabla. Entonces son las 4 formas que tenemos nosotros de representar una función. Ahora, mediante las gráficas, bueno, no todas las gráficas van a ser funciones. ¿Cuáles van a ser funciones? Aquí lo que sugiero es que utilicemos la prueba de la recta vertical. Está muy facilito. Prueba de la recta vertical. Y bueno, ¿en qué consiste esta prueba? Consiste en que para cada x le va a corresponder una sola y. Eso significa que si tú vas a trazar una recta vertical, la debe de tocar una sola vez. La debe de tocar una sola vez para que cumpla con ese criterio de función. ¿Okay? Esto va a ser importante. La va a tocar una sola vez. Una recta vertical. Bueno, vamos a analizar estos ejemplos. Fíjate en el primero, la función está en azul. Cada recta vertical, esta recta es imaginaria, por eso la puse de forma punteada,
toca la función una sola vez. Por ejemplo, ahí está una vez, una vez, una vez. Donde quiera que tú traces esa recta, la va a tocar una sola vez. Por ejemplo, si a mí se me ocurre trazar la recta, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Si te fijas, la está tocando una vez. Si la trazamos aquí, una sola vez. Por lo tanto, esta sí es una función. Sí es función. Ahora vamos con el segundo, una circunferencia. ¿Qué sucede con la recta vertical? Si tú observas, la está tocando una, dos veces. Incluso si la trazamos por acá, la está tocando una, dos veces. Y quedamos que solamente la debe de tocar una vez. Por lo tanto, este no es función. No cumplió con el criterio de la función. Porque para un valor de x me estaría dando dos valores de altura y pues no. Y la última que tenemos ahí, pues tampoco. Fíjense, en esta zona tenemos 1, 2, 3 veces. Tampoco, no es una función. Entonces, fácilmente cuando tú veas la gráfica, utilizando la prueba de la recta vertical, podrás determinar si es una función. Bueno, más ejemplos. Vamos a ver, ¿serán funciones? Aquí yo no puse las rectas, vamos a poner las rectas para ver si cumple. Vamos con el primero. Ponemos la recta vertical y vemos que no, porque ahí una, dos, tres veces. No es función. Recuerda, estamos trabajando la prueba de la recta vertical. ¿Cómo me quedó mi letra? Escribo feo, pero intentaré hacer la letra más bonita. No es una función. Vamos con el segundo. En el segundo, pues donde quiera que yo la trace. ¿Sí? ¿Sí? Si te fijas, donde quiera que la trace sí es una función, la está tocando una sola vez. Entonces vamos a decir que sí es función. Este sí es una función, porque lo está tocando una sola vez donde quiera que tracen la recta vertical. Y el último no es una función. Si te fijas aquí, la está tocando varias veces. La está tocando una, dos y más. Imagínate acá, cerca del eje vertical. Uf, muchísimas veces. ¿Cuántas veces? Fíjate. Una, dos, tres, cuatro y no sé, más veces, muchas veces, cinco. Entonces esta de aquí no es función. Y nosotros, bueno, en cálculo trabajamos con funciones nada más. Entonces no vamos a trabajar con todas las gráficas, sino solamente con las que son funciones. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una función mediante una fórmula, la función f que depende de x. Recordemos esta simbología, se va a leer, dice, f es función de x. F es función de x. Esa simbología, f entre paréntesis x, significa que f es una función de x. No significa que se esté multiplicando, sino que es una función de x. Y la función dice 2x más 3. Por lo tanto, me piden calcular f de 4. Quiere decir que al 4, cuando a la x le aplicamos el 4, me están preguntando, pues, ¿cuánto vale la función? ¿Ok? ¿Cuánto vale la f, la función? Bueno, pues vamos a calcularlo. Entonces, la simbología, ¿no? F de 4, es decir, ¿cuánto vale la función f? Si x es igual a 4, pues va a ser 2 por x, que vale 4, más 3. Operaciones, 2 por 4 es 8, más 3 tenemos que es 11. Por lo tanto, la función en x igual a 4 me da como resultado 11. Ok, entonces importante este concepto de las funciones. Es nueva simbología, si tú observas, no es algo que, pues algo nuevo, simplemente simbología, es una sustitución tal cual, pero hay que tener muy claro esta simbología. Vamos con otro ejemplo. Aquí, de nuevo, f función de x. La función es 5x menos 2. Me piden calcular la función en 3. Entonces, bueno, lo voy a poner en color aquí azul. Si x es igual a 3, me están preguntando, al aplicarle la función, ¿cuánto valdría la función si x es igual a 3? Bueno, pues facilito. F de 3, 5x menos 2. 5 por 3 menos 2. Operaciones, 5 por 3, 15,
menos 2, tenemos que es 13. Entonces la función en el x igual a 3 tiene como resultado un 13. ¿Ok? Ya tenemos aquí esta respuesta y tenemos lo de la función. Nosotros cuando lo veíamos a manera de caja al principio, lo que les decía, la función es como una caja de funciones que tiene entradas y salidas. Bueno, pues esa caja nosotros estamos introduciendo el valor de 3 y lo que me está dando como salida es un 13. ¿Va? Eso es bien importante, que entendamos este concepto, un poquito abstracto, pero no es tan complicado. Vamos con otro ejemplo. A ver, 7x es la función 7x menos 4. Me piden calcularlo cuando x es igual a menos 2. ¿Cuánto vale la función? Ok, bueno, pues hacemos entonces la función en menos 2, ¿a qué va a ser igual? A 7 por menos 2 menos 4. 7 por menos 2 menos 14 menos 4. Son los dos negativos, se suman, se deja el signo del más grande, menos 18. Entonces la función en menos 2 es igual a menos 18. Listo. Facilito. Ok, vamos complicándole un poquito más. Vamos con un poquito más. Ahora con la del 0. Bueno, la del 0 está sencilla. X vale 0. Entonces sería, si x es igual a 0, ¿cuánto valdrá la función? Bueno, sustituimos el 0. La función f, si x es igual a 0, pues va a ser 3 por 0 menos 2. 3 por 0 es un 0. Y 0 menos 2, menos 2. Entonces la función en 0 es igual a menos 2. Entonces si tú observas, hay que tener mucho cuidado en analizar la forma que tiene la función, pues para poder realizar estos cálculos. Por ejemplo, aquí esta función tiene ahora una forma cuadrática, pero es igual de sencillo. X es igual a 3. ¿Cuánto vale la función? Bueno, pues vamos calculándolo. La función, si x es igual a 3, sustituimos x igual a 3. Entonces dice x al cuadrado. 3 al cuadrado, menos 5 por 3, más 6. Operaciones, 3 al cuadrado, 9. 5 por 3, 15. Y más 6. 9 menos 15 más 6, tenemos que me da 0. Está bien, el 0 también es un número. La función en 3 me da 0. Y está bien, es correcto también decirlo que me puede dar 0, porque de repente algunos estudiantes me dicen, oye, profe, me dio 0. Está mal, ¿no? Está bien, puede dar 0. Es correcto, puede darlo. Ahora, fíjate, aquí tenemos dos funciones, bien importante, la función f y la función g. Dos funciones y me pide calcular f de 2 más g de 6. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajarlo por separado. Primero voy a calcular cuánto vale f de 2. Posteriormente voy a calcular cuánto vale la función g en 6. Y ya, cuando tengamos los resultados, pues ahora sí hacemos este que me están pidiendo calcular. F de 2 más g de 6. Pero eso ya cuando tengamos los resultados. ¿Va? Bueno, f de 2. Entonces significa que la función f se va a sustituir con x igual a 2. La función f aquí está. 5x más 4. Entonces 5 por 2 más 4. 5 por 2, 10. Más 4 tenemos que es 14. Entonces la función en 2, la función f en 2 es igual a 14. Ahora vamos con la función g. 3x menos 1. 3 por 6 menos 1. 3 por 6, 18 menos 1, 17. Entonces la función g en el 6 es igual a 17. Y bueno, hacemos las operaciones. F de 2, 14. Más g de 6, 17. 14 más 17 tenemos que es 31. Listo, la respuesta 31. Se fijan, no es complicado. Y de hecho es muy común que tengamos ahí distintas letras para las funciones. Por ejemplo, en la fermentación, en el caso del tequila, pues depende de un montón de factores, temperatura, densidad, pH. Bueno, así es muy común que nosotros tengamos varias funciones al momento de estar analizando interpretaciones físicas y reales.
Vamos con otro similar. Vamos a evaluar las funciones. Y bueno, pues en este caso igual, lo voy a calcular por separado. Primero f de 3. ¿Ok? Y después vamos a calcular g de menos 2. Y ya al último, pues lo que me están pidiendo, que es f de 3 menos la g de menos 2. Bien, sustituimos. F de 3, la función f, es 3x menos 1. Entonces 3 por 3 menos 1. 3 por 3, 9, menos 1, 8. Entonces la función en 3 es igual a 8. Ahora la función g. Aquí está 5x menos 2. 5 por menos 2, menos 2. 5 por menos 2 da menos 10, menos 2. Los dos son negativos, entonces si son negativos pues se suman, se deja el signo del más grande, menos 12. G de menos 2 igual a menos 12. Sustituimos, ahora sí lo que me piden calcular sería 8 menos, y g de menos 2 es menos 12, lo pongo entre paréntesis. Por lo tanto, hacemos esta multiplicación de signos de menos por menos. Menos por menos sería más. Entonces, 8 más 12. 8 más 12, 20. Positivo, se sumaron. ¿Ok? Entonces, cuidado aquí con las operaciones. Si observas, no es tan complicado. Tenemos otra. Vamos a evaluar estas funciones. Función f de 6 entre la función g de 2. Bueno, pues voy a calcular f de 6 con la función f. Ahí tenemos la función f, 2x menos 5. 2 por 6 menos 5. 2 por 6, 12 menos 5. Tenemos que es 7. Entonces f de 6 igual a 7. La función g, 3x menos 7. G de 2 va a ser igual a 3 por 2 menos 7. 3 por 2, 6 menos 7. Se restan, gana el signo del más grande, me queda menos, 6 menos 7, 1. Entonces g de 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, ahora sí hacemos la división que me están pidiendo. F de 6 entre g de 2. Bueno, pues f de 6 tenemos que 7. G de 2 es menos 1. 7 entre menos 1, menos 7. Listo, ya tenemos este ejercicio. Ok, vamos complicándole poco a poco hasta ejercicios de gente grande. Recuerda, puedes ponerle algo de pausa al video para que puedas comprenderlo. Ahora, las funciones también se pueden evaluar en otra variable. Es muy común. O sea, es algo propio de las funciones que también se pueden hacer de esta manera. Y bueno, quiere decir entonces que, voy a poner color negro, que f de h significa que voy a sustituir x igual a h. Entonces 2 por x más 3, 2 por h más 3. Bueno, pues 2 por h más 3, simplemente 2h más 3. No lo puedo simplificar. Listo, me quedó expresada como otra función nueva. F de h pues va a ser igual a 2h más 3. Facilito. Y bueno, también puede estar evaluada pues en una variable y un número, como este caso, f de h más 3. Bueno, quiere decir que f de h más 3, lo que voy a hacer es sustituir x igual a h más 3. Tengo la función 6x, en lugar de x, h más 3 menos 2. Recuerda, lo que estamos cambiando es x, la x. Eso es lo que estamos cambiando en la función. Ok, realizamos las operaciones. Puedo realizar 6 que multiplica lo del paréntesis. Y bueno, 6 por h, 6h, 6 por 3, 18, bajamos el 2, simplificamos 18 y menos 2, uno es más, otro es menos, por lo tanto se van a simplificar y se van a restar, gana el positivo porque es más grande. Entonces 6h más 16, listo, ya tenemos f de h más 3. Bueno, ahí está, facilito. Vamos con otro ejercicio. Ahora con este. Bien, este pues ya involucra de todo lo que hemos hecho hasta el momento. Sugiero que lo trabajemos por partes y ahorita regresamos aquí a esta fórmula. Lo voy a trabajar aquí arriba, al cabo no necesito mucho espacio. F de h más 4. Aquí va a ser igual. Sustituimos h más 4. 3
la x vale h más 4 más 2. Multiplicamos el 3 por lo del paréntesis, entonces sería 3 por h, 3h, más 3 por 4, 12, más 2. Simplificamos estos términos, el 12 y el 2 son positivos, se van a sumar, por lo tanto tenemos 3h más 14. ¿Okay? Eso es f de h más 4. Bueno, también me piden f de 4. Bueno, voy a calcular f de 4. f de 4, ¿a qué va a ser igual? Bueno, tenemos ahí la función 3x más 2. 3 por 4 más 2. Facilito, 3 por 4, 12, más 2, 14. Este estuvo más facilito. Y bueno, ahora sí volvemos a lo que me estaban pidiendo. Sustituimos f de h más 4. Tenemos que f de h más 4 es 3h más 14. 3h más 14 menos f de 4. f de 4 es un 14 dividido entre la h. Bueno, pues vamos simplificando. Si quito el paréntesis con el signo menos, sería menos por más, pues me queda como menos, entonces sería 3h más 14 menos 14 entre h. 14 menos 14, pues bueno, me da 0, ya no lo escribo, me quedaría simplemente 3h que dividido entre h. Podemos ahí simplificar la h y me queda como resultado 3. Listo. El resultado igual a 3. Yo sé, estuvo un poquito complicado, pero créanme, lo vamos a seguir analizando porque se va a necesitar más adelante cuando lleguemos ahí a una operación clave derivada. Pues bien, hasta aquí este tema de las funciones. A trabajar con tus tareas, que te vaya muy bien con los exámenes. Y si te he ayudado, ya sabes, likes, me ayuda bastante. Compartir. Nos vemos en el próximo video, en el próximo tema.